right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. I think it's hard how we always wait another day. Ahora sí, ya estamos camino para los centros comerciales para poder comprarle un regalo a mi mamá por el Día de la Madre. Cruzo los dedos, en serio, para poder encontrar al menos uno. Estamos entrando a uno de los parques, a mi parecer, más concurridos de mi ciudad. Y es un poco grande y me gusta demasiado porque, como pueden ver, hay muchos árboles y vegetación. Y también, si vienes a pasear, te encuentras con mucha comida al paso, como también restaurantes a los alrededores, así que nunca te morirías de hambre. También hay muchas personas que practican danzas típicas del país, gimnasia y obviamente lo que está de moda hoy en día, que es el K-pop, pero más que nada se ve todo esto por la noche. Este parque, especialmente los sábados y domingos, se convierte, como digo yo, en un parque de perros, ya que verás muchos en estos días jugando por doquier. No olviden que si sacan a sus mascotas, por favor carguen sus bolsitas para sus necesidades, así dejamos las calles limpias, por ende nuestra ciudad. Why? Y por fin llegamos a uno de los malls y a una de mis únicas tiendas favoritas de este lugar y veremos qué encontramos. Pero primero entraré a los servicios para poder lavarme las manos, ya que hace un momento ayudé a una chica a atrapar a su perrito, y también a quitarme un poco la grasa de mi rostro, porque aunque parece que no estaba haciendo calor, sí lo estaba, y más que yo vine caminando desde mi casa. Parada técnica e iremos un momento a ver cosas del hogar. ¿No les ha pasado que cuando eran más jóvenes odiaban ir con sus padres a estas zonas y ahora aman ver decoraciones? Pues ahora a mí me pasa y me relaja demasiado estar en estos lugares, y aún más porque estoy renovando mi dormitorio.
Continuando en búsqueda del regalo, y estamos en otra tienda porque en el anterior no encontré nada. Por si acaso entramos a una tienda de zapatillas, por si encuentro la talla de mi mamá, ya que calza 33 centímetros. Y obviamente me voy a dirigir de frente a sección junior. Con mi último aliento estoy entrando a la vieja confiable que es H&M. Veremos si encontramos algo. Crucemos deditos. Y voilà, me encantaron demasiado estos saquitos o blusitas y bueno, me los probé porque cuando algo me gusta y veo cómo me queda, casi siempre también es el agrado de mi mamá. Amé ambos colores y más por el brillo de las lentejuelas. Por fin en casa y a poner en papel regalo las compras. Al final me decidí por el saquito blanco porque las cintas resaltaban mucho y obviamente una cafarenita dentro porque se notaba demasiado la piel y es regalo para mi mamá. Entonces ahora estamos borrando los precios, obviamente. Doblaré las prendas no tan grandes para que alcance el papel regalo. Tenía varios pero todos eran muy pequeños, así que decidí por este blanco porque el diseño está muy bonito y alcanzará para envolver todo. Ahora lo que haremos es el moño de papel regalo. Para eso necesitaremos un cartón o en mi caso yo lo hice con un rollo de papel higiénico que creo yo todos tenemos en casa. Entonces lo que haremos es dibujar un círculo y empezaremos a dibujar pequeños triángulos alrededor de este y cortaremos todo. Estaba tratando de enrollar en el primer intento y como vieron no me salió. Entonces, como ven, es cruzar de un lado a otro y creo yo que si ustedes hacen menos triángulos les va a salir muy bien. Sacamos el moño del cartón y engrampamos para que no se suelten. Entonces empezaremos a sacar todos los cachitos del moño y bueno, mal no me quedó. Al menos yo creo que está presentable. Entonces, como en el centro no había nada, lo que hice fue cortar un poco de cinta de agua y empecé a cortar tiras. Una vez dividido todo esto con una tijera, pondremos en cada tira y jalaremos. Así vamos a lograr pequeños rulos y listo. Así quedó. Pegamos todo esto y ya tenemos el regalo de mamá. Ya es un nuevo día y vinimos con mi familia al cementerio para visitar a mi abuelita, previas al Día de la Madre. También visitamos a mi abuelo y a mi bisabuela. El día estaba muy hermoso y caluroso. La verdad es que me gusta mucho venir acá, obviamente cuando tengo tiempo ya que trabajo. Y cada vez que vengo acá la verdad es que me encanta la vista del cementerio porque tiene muchas áreas muy bonitas y la verdad es que también me relaja mucho. Why are you being cruel?
Lo primero que haremos será medir y dividir el papel en cuadrados casi perfectos, ya que serán esenciales para realizar este diseño. Para el color de las flores, escogí el color rosado, lila y anaranjado, pero eso puede ser elección de cada uno. Para este diseño estoy utilizando la hoja Santa Rosa porque son gruesas, estas estarían asemejando a la cartulina y pienso que para este modelo vendrían bien. Ahora, yo sé que se estarán preguntando ¿por qué es que estoy pintando las hojas? Si existen hojas de colores, lo que pasa es que yo no las tengo ahora, pero si ustedes lo tuvieran sería mucho mejor ya que les va a facilitar el proceso y estarían obviando estos pasos. Ahora lo que haremos será cortar los cuadrados que habíamos medido anteriormente. Una vez cortadas, doblaremos los cuadrados formando un triángulo, esto para poder cortar los excesos y repetiremos el mismo proceso pero para el otro lado. Antes de dibujar, doblaremos el cuadrado en 3 triángulos. Hecho esto, ahora sí dibujaremos las hojas, puede ser en forma de gota o como ustedes deseen. Al momento de cortar, tienen que fijarse que no sea por la parte doblada, de lo contrario no se formará la flor. Ahora sí llegó el momento de diseñar las flores como ustedes deseen. En mi caso pintaré el fondo de un color más oscuro y haré puntos tanto al medio como al exterior de la flor para que se vean algo realistas. Ahora sí, una vez pintadas, vamos a cortar un pétalo de cada flor. Este proceso vamos a repetir en todas las flores. Pegaremos un pétalo encima del otro cuidadosamente para que nos quede de la siguiente manera. Doblaremos por la mitad cada una de las flores. Ahora empezaremos a pegarla. En este proceso debemos ser muy cuidadosos, ya que si ponemos la goma en el lugar equivocado no nos saldrá el efecto que buscamos. Entonces la goma solo se colocará en la parte superior de todos los pétalos. Ahora empezaremos por los laterales de cada flor y solo pondremos la goma en la parte superior de cada pétalo.
Después pondremos goma en la parte superior de los 3 pétalos y pondremos una flor encima y repetiremos sucesivamente el mismo proceso. Primero a los laterales y después al centro hasta terminarlo. En total son 7 flores. Ahora empezaremos con la tarjeta. Para esto, como la hoja es muy grande, lo estoy midiendo para poder cortarlos. Y después corté las esquinas en forma circular para que se vea más bonito. Esto ya será creatividad de cada uno. En mi caso hice un diseño simple con corazones en cada esquina. Como pueden ver, puse unos broches en la flor para que se puedan pegar mucho mejor. Y ahora empezaremos a pegarlo. Primero midan dónde quieren que vaya la flor y una vez que hayan decidido, solo pondrán la goma en el pétalo del centro, solo en la parte superior. Pegamos muy bien en la hoja. De igual manera, al otro lado colocamos goma, como indiqué, solo en el pétalo del medio en la parte superior y cerramos la tarjeta para que se pueda pegar. Y ya tenemos nuestra tarjetita terminada. Como pueden ver, yo le agregué más detalles y ustedes también podrán hacerlo a su gusto. Después de tantas horas realizando la tarjeta, necesitábamos un relajo y decidimos venir a este parque muy cerca a mi casa, que Dios es tan hermoso. Siente una paz estar aquí y encima que el clima estaba tan hermoso que parecía un lienzo, tanto que me daba ganas de dibujar todo esto. Cada vez que estoy aquí me dan ganas de bailar el vals de Candy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Les dejo con este atardecer precioso.